El cielo nocturno sobre Europa se iluminó con destellos repentinos de fuego. Las explosiones rompieron el silencio, las sirenas de ataque aéreo resonaron en la distancia, y las líneas directas entre las capitales del mundo ardían con urgencia. En un instante quedó claro, esta guerra ya no está confinada a las trincheras del este de Ucrania. Se está extendiendo más allá de las fronteras, llegando profundamente al territorio ruso y sacudiendo la frágil unidad de Occidente. Para la gente común, los titulares impactaron como una tormenta. Drones volando cientos de millas, fábricas estallando en llamas, reuniones secretas desarrollándose en las sombras. Pero para los diplomáticos y generales, el peligro es mucho mayor porque un movimiento equivocado podría transformar una crisis en un enfrentamiento total. Lo que el mundo está presenciando no es solo otra batalla. Es un punto de inflexión donde el campo de batalla, la mesa de negociaciones y el tumulto dentro de Rusia colisionan al mismo tiempo. Pero ¿qué desencadenó esta espiral de tensión? ¿Por qué un ataque repentino en Briansk envió ondas de choque a través del tablero de ajedrez global de la guerra? ¿Y qué está ocurriendo exactamente en las tierras fronterizas de Rusia? La señal más clara de que esta guerra ha entrado en una nueva fase peligrosa vino de los bosques de Briansk, una región rusa que alguna vez se creyó a salvo de la batalla. Un grupo de unidades especiales ucranianas, estimado entre 15 y 25 combatientes, cruzó la frontera y lanzó un ataque repentino. Moscú afirmó que baterías de artillería, sistemas de lanzamiento múltiple, de cohetes e incluso helicópteros de combate fueron utilizados para repeler a los atacantes. Sin embargo, no hay evidencia independiente que confirme esos detalles, lo que deja abiertas serias preguntas sobre qué pasó realmente y cuán grave fue realmente el combate. Para Ucrania, la incursión tuvo un profundo peso simbólico. Al golpear al otro lado de la frontera, Kiev demostró que el suelo ruso ya no es intocable. El mensaje fue claro. Moscú no puede mantener esta guerra dentro de Donetsk o Yarkov. Para los civiles, escuchar disparos en sus propias aldeas rompió la ilusión de seguridad que el Kremlin había prometido. Para el ejército ruso creó un problema inmediato. Las fuerzas destinadas a la ofensiva tuvieron que ser retiradas para proteger pueblos fronterizos y rutas de suministro vitales. No fue un avance blindado masivo, sino una elección deliberada de usar equipos pequeños y móviles. Estas unidades dependen de la velocidad, el sigilo y el impacto, e incluso unas pocas docenas de hombres pueden obligar a los comandantes rusos a responder con un poder de fuego pesado. La disrupción es tanto psicológica como militar, dejando a los oficiales rusos inquietos sobre dónde podría caer el próximo golpe. Sin embargo, el impacto del ataque de Briansk no se limitó al campo de batalla. Rápidamente se extendió al espacio político y de propaganda, donde Moscú intentó reescribir la historia a su favor. La respuesta de Rusia siguió un patrón predecible. La televisión estatal se apresuró a declarar la victoria, jactándose de que los atacantes habían sido aplastados con un poder de fuego abrumador. Los oficiales retrataron el enfrentamiento como prueba del control y la fuerza de Moscú. Pero la ausencia de evidencia convincente y los informes vagos de bajas sugieren que el Kremlin pudo haber inflado su respuesta para ocultar la vergüenza de ser tomado por sorpresa en su propio territorio. Para Washington y sus aliados, el significado va más allá de una escaramuza fronteriza. La incursión en Briansk muestra qué pasa cuando la disuasión es débil en el más alto nivel. Una Casa Blanca, percibida como vacilante, ha permitido a Moscú creer que puede dominar la narrativa mientras deja a Ucrania buscar métodos audaces y no convencionales para mantener la presión sobre Rusia. El resultado es una incursión fronteriza con consecuencias globales, desafiando la imagen de seguridad de Rusia y obligando a las capitales de la OTAN a considerar nuevos riesgos. Al final, si murieron 3 combatientes o 20, es menos importante que el hecho de que las tropas ucranianas perforaron el territorio ruso. Ucrania demostró que podía golpear al otro lado de la línea. Los ciudadanos rusos experimentaron la guerra en su puerta. Y el mito de la invulnerabilidad se rompió frente al propio pueblo del Kremlin. Pero Moscú no estaba listo para admitir debilidad. Casi de inmediato lanzó una nueva ofensiva informativa, afirmando que la incursión involucró mercenarios extranjeros, una narrativa que abriría la siguiente etapa de este conflicto.
Rusia está librando esta guerra con tanques y misiles, pero también con propaganda. Las palabras se han convertido en una de las armas más afiladas del Kremlin. Moscú busca controlar cómo tanto los ciudadanos como las audiencias extranjeras entienden el conflicto. En las últimas semanas, los medios estatales rusos han repetido afirmaciones de que mercenarios de Turquía, Polonia y Georgia están luchando en las líneas del frente de Ucrania. Estas acusaciones se presentan como hechos, pero nunca se muestra evidencia concreta. Las agencias de inteligencia occidentales y los periodistas independientes confirman que las historias son guiones reciclados diseñados para sembrar sospechas. El objetivo es simple. Moscú quiere retratar la guerra como algo más que una lucha bilateral. Si los rusos creen que están luchando contra la OTAN, no solo contra Ucrania, entonces los sacrificios parecen justificados. Las grandes pérdidas pueden explicarse y la movilización es más fácil de vender. Esta narrativa replantea el conflicto como una lucha por la supervivencia nacional, aunque la evidencia no lo respalde. Esta estrategia no es nueva. La Unión Soviética alguna vez llevó a cabo vastas campañas de desinformación en todo el mundo. Hoy el Kremlin moderniza esas herramientas con televisión, canales de Telegram y granjas de bots automatizados. Los grupos de investigación cibernética europeos informan que la actividad de bots vinculados a Rusia ha aumentado casi un 40% desde el verano. Miles de publicaciones coordinadas inundan las redes sociales todos los días, creando la ilusión de un apoyo generalizado a la narrativa de Moscú. En algunos casos, las redes de bots apuntan a debates en Alemania, Francia o Estados Unidos, amplificando voces que piden reducir la ayuda a Ucrania. El propósito es doble. En el extranjero, la propaganda busca dividir a los aliados de la OTAN al alimentar dudas entre los votantes comunes. Si los ciudadanos creen que sus gobiernos están ocultando despliegues de tropas, la confianza se desmorona. En casa, los mismos mensajes levantan la moral al presentar a los soldados rusos como defensores contra el poder combinado de Occidente. Esto oculta las crecientes bajas, justifica una mayor movilización y distrae de las sanciones la escasez de tecnología y los cierres de fábricas en toda Rusia. Sin embargo, la propaganda no puede borrar toda la realidad. La inteligencia ucraniana ha interceptado llamadas telefónicas desde las líneas del frente. En una grabación, un recluta dijo: "Nos dicen que luchamos contra la OTAN, pero aquí solo vemos ucranianos y luchan más duro de lo esperado". Estas grietas muestran la distancia entre la narrativa estatal y la verdad del campo de batalla. Dentro de Rusia, las familias también notan contradicciones. Los informes en televisión hablan de victorias, pero los funerales de soldados jóvenes cuentan otra historia. Con el tiempo, estas brechas erosionan la confianza pública. En el extranjero, el impacto es desigual. En África y América Latina, los medios rusos como RT y Sputnik aún ganan audiencias al presentar a Moscú como un contrapeso al poder occidental. Pero en Europa y América del Norte, la propaganda falla en gran medida. Una encuesta en Alemania encontró que menos del 10% de los ciudadanos confían en los medios rusos, mientras que en Polonia el número fue aún menor. Esto muestra que Moscú puede moldear algunas narrativas globalmente, pero lucha más en los países que más importan para la defensa de Ucrania. El peligro radica en cómo la propaganda prepara el terreno para la escalada. Si los rusos creen que los soldados de la OTAN ya están involucrados, entonces cualquier enfrentamiento con fuerzas occidentales puede presentarse como defensa. Las palabras preparan el escenario para decisiones militares reales. El Kremlin sabe que no puede detener completamente los avances de Ucrania en el campo de batalla solo con armas. Los drones suministrados por Occidente, los sistemas de cohetes HIMARS y los misiles de largo alcance han destruido depósitos de municiones, puentes y puestos de mando. Incapaz de bloquear estos ataques directamente, Moscú se apoya aún más en la guerra informativa para mantener a su población comprometida. Los analistas advierten que esta lucha narrativa puede durar más que la guerra misma, moldeando cómo las futuras generaciones la perciben. Pero la propaganda no puede cubrir el sonido de las explosiones. Los ataques de drones en Crimea, las explosiones en Belgorod y los incendios en depósitos de combustible demuestran que Ucrania puede golpear profundamente dentro del territorio ruso. Estos ataques dañan la infraestructura
y sacuden la confianza en las promesas de seguridad de Moscú. Ningún programa estatal puede ocultar el miedo cuando los rusos comunes escuchen explosiones cerca de sus hogares. Mientras Moscú vierte energía en su guerra de propaganda a Ucrania, desata un ataque que sacude el frente interno de Rusia. La distancia ya no garantiza seguridad. El frente interno de Rusia. La distancia ya no garantiza seguridad. Ucrania lo demostró cuando drones de largo alcance volaron más de 1.200 kilómetros para golpear Tatarstán. El ataque dañó un sitio de ensamblaje de drones Shahed y depósitos logísticos cercanos, conmocionando a una región que se creía lejos de la guerra. Las fotos satelitales confirmaron marcas de quemaduras y daños en los tejados. Los analistas calificaron el ataque como táctico y simbólico. Demostró que Ucrania puede golpear el corazón industrial de Rusia. En cuestión de días, Moscú apresuró sistemas de defensa aérea Pantsir para proteger el sitio. La prisa dejó claro que Rusia no había esperado ataques tan profundos. Durante años, los oficiales repitieron que el centro de Rusia era seguro intocable detrás de capas de defensas. Esa narrativa colapsó en una noche. Los ciudadanos que pensaban que la geografía los protegía se enfrentaron repentinamente a llamas. El ataque envió un mensaje a Moscú y al mundo. Ucrania puede alcanzar más lejos de lo que nadie imaginaba, e incluso las zonas seguras de Rusia son vulnerables. La planta de Tatarstán importa porque produce drones Shahed diseñados en Irán, pero ensamblados en Rusia. Estos drones son una piedra angular de la estrategia de guerra de Moscú. Miles han sido lanzados contra ciudades ucranianas con el objetivo de paralizar las redes eléctricas y sembrar miedo. Al atacar la planta, Ucrania apuntó tanto a la producción militar como al símbolo de la cooperación ruso-iraní. Los expertos occidentales señalaron que incluso un daño parcial podría ralentizar las líneas de ensamblaje, reduciendo la capacidad de Moscú para aterrorizar a los civiles ucranianos. El ataque también mostró el progreso técnico de Ucrania. Los drones capaces de viajar 1.200 kilómetros requieren navegación avanzada, motores eficientes y sigilo. Los analistas los compararon con misiles de crucero, tempranos, baratos, efectivos y disruptivos. Esto crea un desequilibrio económico. Ucrania gasta decenas de miles por dron, mientras que Rusia responde con interceptores que valen cientos de miles. Cada dron que vuela profundamente en Rusia obliga a Moscú a defender áreas extensas, estirando recursos ya escasos y aumentando los costos en todo el esfuerzo de guerra. El ataque reveló claras grietas en la red de defensa aérea de Rusia. Las unidades Pantsir se desplegaron solo después del ataque, rodeando la instalación a toda prisa. En lugar de mostrar fuerza, expuso debilidad. Proteger una planta significó retirar defensas de otros lugares, dejando nuevos huecos abiertos. Este es el dilema de los defensores. Demasiados objetivos, no suficientes interceptores. Ucrania explota esto al probar repetidamente hasta que aparece una debilidad. El efecto psicológico fue inmediato. La gente en Tatarstán, que alguna vez pensó que la guerra estaba lejos, ahora vio humo en su propia región. Las redes sociales se encendieron con publicaciones de miedo y frustración. Los residentes preguntaron cómo los drones ucranianos podían volar tan lejos sin ser detectados. Para Moscú esto fue peligroso. Una narrativa controlada colapsó frente a los ciudadanos comunes. Una vez que la duda se extiende, la propaganda pierde poder y el gobierno lucha por mantener la confianza. El ataque tuvo consecuencias políticas en el extranjero. Los líderes europeos lo describieron como un punto de inflexión. En Alemania, Polonia y los estados bálticos, los oficiales argumentaron que el ataque demostró que la industria de defensa de Rusia es vulnerable. Esto alimentó los llamados a enviar más misiles de largo alcance y drones a Ucrania. Estratégicamente socavó la narrativa de Moscú. Rusia alguna vez afirmó que su corazón estaba seguro mientras Ucrania permanecía expuesta. Ahora cada dron que golpea territorio profundo cambia esa historia. Kiev puede proyectar poder dentro de Rusia, cambiando tanto la percepción como la realidad. El intercambio de costos también favorece a Ucrania. Los drones baratos obligan a Rusia a desperdiciar interceptores caros, agotando su economía más rápido. Para Europa, el mensaje es claro. La ayuda está funcionando. Para Rusia, el desafío es claro. La ayuda está funcionando.
Para Rusia el desafío es mayor que un solo ataque. Las defensas están más estiradas. Las industrias se sienten expuestas y los ciudadanos se dan cuenta de que la guerra está más cerca de lo que imaginaban. Los estados bálticos entienden la presión rusa mejor que nadie en Europa. Por eso Estonia, Letonia y Lituania reaccionaron tan fuertemente cuando surgieron sugerencias sobre ceder territorio ucraniano a Moscú en un posible acuerdo de paz. Para ellos tal idea no solo es irrealista, sino también peligrosa. Argumentan que permitir que Rusia mantenga tierras tomadas por la fuerza crearía un precedente que socava todo el orden europeo. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, dio la advertencia más clara. Declaró claramente que dar tierras a Putin sería una trampa. En su opinión, recompensar la violencia garantiza que Moscú atacará nuevamente. Letonia y Lituania hicieron eco del mismo mensaje. Ambos gobiernos enfatizaron que el compromiso con Rusia no puede traer una paz real, sino que invitará a más guerras. La memoria de la dominación soviética moldea esta perspectiva. Para los pueblos bálticos, la debilidad invita a la agresión, mientras que solo una fuerza firme asegura la supervivencia. La geografía hace que el tema sea personal. Situados en la frontera oriental de la OTAN, ven cada misil que golpea Kiev o dron sobre Odessa como un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Esta postura firme ya no se limita a las capitales bálticas. Polonia ha rechazado constantemente cualquier propuesta que debilite la soberanía de Ucrania. Alemania y Francia, alguna vez más cautelosas, ahora declaran abiertamente que la independencia de Ucrania no es negociable. La Unión Europea ha vinculado miles de millones de euros en ayuda financiera y militar a la integridad territorial de Kiev, dejando claro que el apoyo continuará mientras Ucrania resista la agresión rusa. Para la UE, la credibilidad está en juego. Los líderes argumentan que Europa no puede pretender defender la estabilidad mientras tolera la conquista. El principio es simple. No puede haber paz duradera en Europa sin Ucrania. La historia da una advertencia. En la década de 1930, los intentos de apaciguar a los agresores solo allanaron el camino para una guerra más amplia. Muchos temen que repetir ese error haría que el continente fuera más inestable, no menos. Por eso Bruselas ahora repite el mensaje de que el compromiso con Putin no es una solución. En cambio, sembraría las semillas para otro conflicto y dejaría el flanco oriental de la OTAN más expuesto que nunca. Las advertencias bálticas también apuntan a audiencias al otro lado del Atlántico. Algunas voces en Washington discuten formas de acortar la guerra, incluso si eso significa que Ucrania debe ceder territorio. Los aliados europeos ven esto con alarma. Insisten en que las soluciones rápidas son inaceptables. Sacrificar a Ucrania no terminaría el conflicto, sino que envalentonaría a Rusia y debilitaría la credibilidad de la OTAN. El debate se ha agudizado a medida que surgen nuevas propuestas estadounidenses. En Europa, estos planes son vistos con sospecha. Los oficiales bálticos argumentan que cualquier concesión probaría a Moscú que la agresión paga. Para ellos, el tema no es solo el futuro de Ucrania, sino también su propia supervivencia. Cada ataque de misiles en Kiev o de drones en Odessa se ve como una advertencia para Riga, Tallinn o Vilna. Al mantenerse firmes, los estados bálticos se han convertido en líderes morales en la respuesta de Europa. Su claridad presiona a las capitales más grandes para que actúen con más determinación. Su mensaje es claro: la paz no puede construirse sobre concesiones y las fronteras de Ucrania deben ser respetadas. Antes de la cumbre de Alaska, tuvo lugar una reunión de emergencia inusual en el Reino Unido. Delegados de Estados Unidos, la Unión Europea y Ucrania se reunieron a puerta cerrada para discutir cómo responder a la creciente presión de Washington. La Casa Blanca quería aprobar una idea controvertida conocida como Tierra por Paz. Los oficiales estadounidenses argumentaron que dar a Rusia un territorio limitado podría terminar la guerra más rápido, estabilizar los mercados energéticos, calmar la inflación y reducir el costo a largo plazo del apoyo de EEU. Con las elecciones acercándose en Washington, la presión reflejaba tanto la presión política interna como el cálculo estratégico. Para Europa la propuesta sonaba como un regreso a viejos errores. Los líderes en Estonia, Polonia
y los estados bálticos advirtieron que tal acuerdo recompensaría la agresión y dejaría a Europa expuesta a futuras amenazas. Incluso Francia y Alemania, a menudo vistas como más dispuestas a negociar, se alinearon con sus vecinos del este. Su demanda fue clara. Cualquier acuerdo debe comenzar con un alto el fuego y una retirada completa de Rusia, no con concesiones. Para los europeos, intercambiar tierra por paz establecería un precedente que socava el derecho internacional, la credibilidad de la OTAN y la seguridad básica del continente mismo. La marcada diferencia entre Washington y Europa rápidamente se hizo pública. Durante años, ambos lados habían enfatizado la unidad en el apoyo a Ucrania, pero las discusiones de Alaska mostraron grietas en ese frente. Los periódicos estadounidenses describieron el plan como un paso audaz hacia la diplomacia. Sin embargo, los medios europeos lo retrataron como un apaciguamiento disfrazado en un nuevo lenguaje, señalando los fracasos de la historia. La naturaleza inusual de las conversaciones se convirtió en una historia en sí misma. En lugar de aliados presentando un plan común, estaban abiertamente en desacuerdo frente al mundo, enviando ondas de choque a los observadores de la OTAN. Los informes desde dentro de la sala de la cumbre describieron intercambios tensos. Los enviados de EU enfatizaron la carga económica de la guerra y argumentaron que los votantes en casa estaban perdiendo la paciencia. Los representantes europeos contrarrestaron que la seguridad no puede medirse solo en dólares o ciclos electorales. Para ellos, el principio de soberanía superaba el costo financiero y creían que la obligación moral de resistir a Moscú era mayor que el alivio a corto plazo. Los analistas señalaron que este debate marcó uno de los raros momentos en que los socios de la OTAN chocaron tan visiblemente. El desacuerdo arriesgaba enviar una señal peligrosa a Moscú de que la unidad occidental podría fracturarse si la presión y la fatiga continuaban creciendo. Para Ucrania, el plan de Alaska nunca fue una opción. El presidente Volodymyr Zelensky y su equipo rechazaron la idea de inmediato, insistiendo en que ningún gobierno en Kiev podría sobrevivir si aceptaba ceder territorio. Señalaron encuestas que mostraban que más del 80% de los ucranianos se oponían a cualquier acuerdo que involucrara concesiones, incluso si la guerra duraba años. Para Kiev, ceder tierras no detendría la guerra. Solo invitaría a Rusia a reagruparse, rearmarse y atacar nuevamente más tarde con aún mayor fuerza. El mensaje fue reforzado por los diplomáticos ucranianos en la cumbre. Argumentaron que la paz no puede comprarse a expensas de la soberanía ni intercambiarse por una calma temporal. Su postura ganó simpatía de muchos líderes europeos que estuvieron de acuerdo en que la historia prueba que el apaciguamiento siempre falla. Al mismo tiempo, los analistas advirtieron que la grieta transatlántica ahora estaba expuesta para que todos la vieran. Washington buscaba una solución rápida moldeada por la política interna, mientras que Europa se preparaba para una lucha prolongada. El plan de Alaska reveló esas diferencias de manera dramática y mostró cuán frágil puede volverse la unidad aliada bajo presión. Mientras los aliados discutían el rechazo de Zelensky a las concesiones, fue seguido por nuevos disturbios dentro de Rusia misma. El presidente Volodymyr Zelensky respondió al plan de Alaska con un no decisivo. Recordó a los aliados que la Constitución de Ucrania prohíbe estrictamente ceder territorio bajo cualquier circunstancia. Para él esto no era solo teatro político, sino una cuestión de ley y supervivencia nacional. Argumentó que intercambiar soberanía por la ilusión de calma sería tanto ilegal como imprudente. La paz construida sobre concesiones, advirtió Zelensky, solo recompensaría la violencia y garantizaría futuras guerras. Su mensaje a Washington y Bruselas fue inconfundible. La postura de Ucrania está arraigada en el orden constitucional, no en vientos políticos cambiantes. El rechazo tuvo un profundo simbolismo. Zelensky presentó a Ucrania como el defensor del principio, mientras retrataba a Moscú como un agresor en busca de atajos hacia la victoria. Señaló encuestas que muestran que más de 4 de cada 5 ucranianos rechazan cualquier acuerdo que involucre concesiones de tierras. Esa unidad nacional le dio la legitimidad para resistir la presión externa y la fuerza para reunir socios en el extranjero. Al basar la posición de Ucrania en la ley constitucional
y el apoyo público abrumador Zelensky cerró firmemente la puerta al plan de Alaska. Dejó claro que Kiev no será intimidado para rendir su tierra y que cualquier paz futura debe basarse en la justicia y la responsabilidad, no en el apaciguamiento. Este rechazo posicionó a Ucrania como firme y unida en un momento en que los aliados estaban divididos. Mientras Ucrania proyectaba claridad y unidad, Rusia entró en una tormenta de problemas domésticos que expusieron su debilidad. En Ryazán, una explosión en una planta química mató a trabajadores, interrumpió la producción y destacó los riesgos de seguridad en una industria ya tensionada por sanciones y demandas de guerra. En San Petersburgo, un buque naval se volcó mientras estaba atracado, dañando equipos valiosos y avergonzando a la Marina rusa en una de sus ciudades más orgullosas. Estos incidentes consecutivos sacudieron la confianza pública y alimentaron especulaciones sobre un mal mantenimiento, corrupción y recursos sobrecargados. Los medios estatales intentaron minimizar los eventos, pero las imágenes circularon rápidamente mostrando un sistema bajo estrés. Sumado al caos, el Kremlin anunció otro cambio en el liderazgo militar, reemplazando al general a cargo del Frente Norte. Fue solo el último en una larga serie de reorganizaciones desde que comenzó la invasión. Los analistas dijeron que el patrón revela tanto la frustración por los fracasos como la falta de una estrategia coherente. Los cambios constantes en la cima erosionan la moral y crean confusión, mientras que el desempeño en el campo de batalla sigue rezagado. El efecto combinado de accidentes, corrupción y cambios de liderazgo pinta un cuadro de inestabilidad. Para Ucrania y sus socios, el contraste fue notable. Zelensky se mantuvo firme en la ley y el principio, mientras que Rusia luchaba con desastres en casa e indecisión en su mando militar. El simbolismo fue poderoso. La unidad de Ucrania es su fuerza, mientras que la inestabilidad de Moscú traiciona su debilidad. Desde el campo de batalla hasta la mesa de negociaciones, desde Kiev hasta Moscú, cada señal ahora sugiere que la guerra ha entrado en una fase nueva y peligrosa. La cadena de eventos, desde los enfrentamientos en Briansk hasta el ataque de UAV de largo alcance de Ucrania en Tatarstán, desde el debate del plan de Alaska hasta la respuesta unida de Europa, y finalmente los disturbios domésticos de Rusia, pinta un cuadro de un conflicto que se mueve hacia una fase nueva y más peligrosa. Ucrania ha demostrado tanto capacidad militar como voluntad política, mostrando que puede golpear mucho más allá de las líneas del frente mientras se niega a comerciar con su soberanía. Europa, a menudo dividida en el pasado, ahora parece más decidida a resistir lo que los líderes llaman una falsa paz que recompensa la agresión. Rusia, mientras tanto, enfrenta grietas en casa con accidentes, cambios de liderazgo y una creciente incertidumbre. De cara al futuro, es poco probable que la guerra se desacelere. En cambio, la escalada parece inevitable a medida que las relaciones entre EEUU y la UAE se ven puestas a prueba por las propuestas controvertidas de Washington y las consecuencias globales de las políticas del presidente Trump. El equilibrio de unidad, resolución y resistencia moldeará la próxima etapa de esta lucha. La guerra siempre nos muestra el costo del fracaso, pero la historia también nos recuerda que la paz se construye cuando las personas entienden por qué comienza el conflicto. La lección no se trata solo de armas o batallas, sino de elecciones, alianzas y liderazgo. Cada golpe y cada negociación moldea el futuro de las naciones. Entonces la verdadera pregunta es, ¿permitiremos que el miedo y la división nos lleven hacia un conflicto sin fin? ¿O aprenderemos del pasado y exigiremos soluciones que protejan la paz y la dignidad? Al estudiar estos eventos juntos, ganamos el conocimiento para empujar a los líderes hacia la responsabilidad. Si crees que la paz debe ser defendida no solo por ejércitos, sino también por la conciencia, comparte esta historia, únete a la discusión y piensa en cómo la unidad, la justicia y la resiliencia pueden prevenir las guerras de mañana. Porque el entendimiento es el primer paso hacia la paz.